Hola, ¿qué tal? Bueno, vengo con el segundo vídeo de repaso de las lecturas que he hecho estos meses. He debido de subir uno hace algunos días y esta es la segunda parte en el que, pues eso, hago un repasito de los libros que he leído en estos meses. Así que nada, sin más dilación, voy a continuar hablando de los librillos. Además, los que vienen en este vídeo, todos me han gustado bastante, así que genial. Siempre apetece hablar de libros que te han gustado. Vale, el primero del que os voy a hablar aquí es Y dejé de llamarte papá, de Caroline Darian, que es la hija de Giselle Pelicot. Este caso, pues, tan sonado en Francia, que bueno, del que hemos visto el juicio hace unos meses. Y bueno, pues que es devastador, es horroroso y bueno, pues qué deciros, ¿no? En fin. Entonces, pues la verdad, al saber que la hija había escrito un libro, a ver, o sea, yo la verdad era como, creo que hay que leerlo, pero no me apetece ahora mismo leer más sobre esto, ¿no? Pero bueno, en un momento dado, la verdad, lo cogí en la librería de la mesa y empecé a leerlo y ya no paré. O sea, dije, bueno, pues me lo voy a llevar porque, bueno, también está bien a veces no leer las cosas desde los medios y desde la espectacularización de algunos medios, sino desde el testimonio de las propias víctimas y supervivientes, ¿no? Entonces, claro, de haber leído tantas cosas estos meses, pues sinceramente yo no me sentía con fuerzas para leer más datos sobre este caso, pero bueno, me alegro de haberlo hecho y haber leído el testimonio de ella, ¿no? Que por cierto, Giselle Pelicot también va a escribir, o sea, está escribiendo un libro y lo va a publicar también, entonces, bueno, creo que probablemente también sea importante leer ese, ¿no? Pero bueno, el caso. El libro, pues a ver, es duro, evidentemente, o sea, no puede no serlo, ¿no? Y lo que cuenta es desde el día anterior a que se enteran de lo que ha pasado, o sea, que la madre la llama y le cuenta que su padre está detenido y por qué, ¿no? Y entonces empiezan bueno, descubre esto, ¿no? O sea, tú imagínate como hija descubrir eso de tu padre, ¿no? Ella, sus hermanos, etcétera, ¿no? Y cómo todo se rompe, ¿no? Porque obviamente se rompe la imagen que tienes de tu padre, o sea, bueno, es que se te rompe el mundo, no sé, de verdad o sea, me parece muy difícil de pensar desde fuera, ¿no? Si no te ha pasado, no sé, tiene que ser una cosa, bueno, absolutamente imposible de explicar, ¿no? Entonces ella cuenta, es un año más o menos desde que se enteran hasta un año después más o menos, o sea, cuando termina el libro ni siquiera ha empezado el juicio, ¿no? Y no saben lo que va a pasar. Pero es todo lo que van descubriendo en el camino, ¿no? Y eso es lo más, o sea, eso es lo más devastador, ¿no? Porque claro, van teniendo la información poco a poco, a cuentagotas, van descubriendo cosas cada vez más impensables, más terribles, más inimaginables. Claro, y es también el viaje de ella a intentar reconciliar la imagen que tenía de su padre, ¿no? Y ese padre que pues la crió y la cuidaba y era cariñoso y no sé qué, con el que es su padre, ¿no? Y bueno, hay cosas aquí desgarradoras. Ella misma llega a un punto que no sabe si ella también ha sido víctima. De hecho, bueno, igual es un pequeño spoiler, pero ella ahora, después del juicio que ha habido tal, le ha denunciado. Porque sí que está convencida de que sí. Pero bueno, es interesante ver cómo lo van descubriendo todo, cómo se van viendo las informaciones, cómo se comporta él, que también es muy paradigmático de cómo se comporta pues, un agresor, ¿no? Y de cómo, bueno, de los truquitos que hace, de las cositas, ¿no? De cómo los chantajes, de intentar, bueno, aparte de negarlo todo, ¿no? De intentar, pues, chantajear aquí y por allí, bueno, X, ¿no? Del comportamiento de ellos. Creo que aquí queda reflejado muy bien en muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues un libro pues es complicado, pero creo que no, o sea, evidentemente no es morboso, evidentemente, ¿no? Aquí hay datos de cosas que pasan, pero bueno, no está relatado desde ningún lugar morboso.
Pero a ver, el propio suceso ya es desgarrador, entonces leer sobre él, pues no os voy a engañar. Duro es. Pero bueno, yo me alegro de haberlo leído, la verdad. Entonces, si eso os sirve, por si os, por si os pasa como a mí, que no os atrevéis a leerlo, que no os pues bueno, pues ahí lo dejo. Entonces, pues, y deje de llamarte papá. En fin, fuerte, 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 la verdad. Vale, bueno, luego vamos a cambiar de tercio un poco, que es todo muy duro. Escribir antes de Sabina Urraca, editado por Comisura, que bueno, pues editan las cosas. Es que es precioso como editan. No sé si, bueno, tiene fotos, tiene textos escritos a mano, tiene todo, está editado como con esta cosa como si fuera un cuaderno. Y bueno, esto básicamente es el diario de escritura o los diarios de escritura de la parte final de la escritura del Celo. A Sabina Urraca le dieron la beca Finestres y estuvo ahí unos meses en la beca y ahí es cuando estaba intentando terminar la novela, ¿no? Entonces es la estancia en la beca y posteriormente, cuando ya la terminó en Usera, aquí en Madrid, ¿no? Y son reflexiones sobre la escritura, son reflexiones sobre la escritura del Celo, pero sobre la escritura en general no hace falta que te hayas leído el Celo para leer el libro, no, porque es un libro sobre escritura, ¿no? Claro, habla de la dificultad de escribir en general, de escribir este libro en particular, de ese proceso en particular, y luego también habla de una cosa que a mí o sea, me gustó muchísimo y por eso se llama Escribir antes, que es no, que ella anhela todo el rato el poder escribir como cuando no tenía que escribir. O sea, cuando era una niña y escribía porque sí, y escribía cosas, cualquier cosa, se inventaba cosas, porque no había que escribir, ¿no? No había que ser escritora, no había que escribir un libro, no había que darle una forma, no había que darle una trama, no había que estructurarlo de una forma determinada, ¿no? Sino que simplemente la propia inventiva, o sea, esa propia creatividad que en Sabina Urraca aparece, o sea, tiene mucha, para mí tiene mucha creatividad y es como un poco desbordante, ¿no? Y entonces ella como que pelea para mantener a raya esa creatividad para poder terminar una novela, ¿no? Porque si no se le va. Aquí hay muchas ideas de relatos y de cuentos y de cositas que ella es como que siente que las tiene que escribir en algún lado para que se le vayan de la cabeza y poder seguir con lo otro, ¿no? Que creo que es un rasgo como muy, o sea, se le nota pues lo que escribe en Instagram y tal, ¿no? Que es como muy desbordante en esa creatividad, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho, claro, yo soy muy fan de Sabina Urraca, entonces no soy objetiva, pero bueno, a mí me gustó mucho y creo que, bueno, a mí me gustan mucho los textos sobre escritura, la verdad, es algo que me encanta, entonces, pues si te gustan los textos sobre escritura, si os gustan los textos sobre escritura, probablemente os guste, y si os gusta la escritura de Sabina Urraca, pues también. Y no sé, bueno, lo tengo, ya veis, todo marcado y todo subrayado. Me encantó leerlo, la verdad. O sea, muy guay, muy guay. Es que tiene reflexiones muy chulas, no sé, me gustó muchísimo. Así que nada. Pero no soy objetiva porque me gusta mucho cómo escribe Sabina Urraca, entonces yo qué sé. Vale, nos vamos. No voy a salirme de Sabina Urraca. Voy a irme a una novela que está editada por ella, que es 6000 de Laura Cebela. Que Laura Cebela es la editora de Comisura, a su vez, ¿no? Entonces es como que en mi cabeza estos dos libros están relacionados porque además los leí seguidos casi. Entonces, bueno. Y bueno, este libro. Es que es muy difícil hablar de este libro. O sea, es un libro también duro, aunque creo que también es luminoso en algún sentido. Creo que es un libro que hay que leer. A mí me gustó mucho leerlo. Pero es duro. ¿Qué pasa? Que creo que la autora intencionadamente no pone en ningún sitio, en la sinopsis ni tal, no pone exactamente de qué habla, porque creo que, o sea, que no quiere, ¿no? Que quiere que entres al texto sin saber exactamente cuál es la cuestión. Yo aviso que es muy duro. Ella, claro, lo que pone en la mini sinopsis dice, para que os hagáis una idea, hay algo muy peligroso y es cogerle miedo a las palabras. Entonces dejas de decirlas y se quedan dentro de ti como un pelo mal arrancado que se convierte en forúnculo. ¿Qué sientes? ¿Cómo estás? Di algo que no sea bien o mal. Forúnculo, forúnculo, forúnculo. Y hay una dedicatoria, o sea, la dedicatoria que pone ella al principio, que es
para aquellas que un día perdieron las palabras. Entonces, sin destriparos nada exactamente, pues es una novela autobiográfica en la que habla de cómo ella, de adolescente, perdió la capacidad de hablar, no de forma literal, pero bueno, creo que me entendéis, ¿no? Por algo que le sucede, ¿no? Y digamos que el mundo toma la palabra por ella, ¿no? Su alrededor toma la palabra por ella y ella se queda en silencio porque no sabe cómo hablar sobre ese suceso como que, mmm, digamos que toma el protagonismo de su vida, ¿no? Y ella se queda ahí como una especie de lugar, pues un poco sin lenguaje, ¿no? No sabe cómo hablar de eso y entonces ahora, pues de adulta, pues habla de ello, ¿no? Entonces, es que es un libro, que es que creo que es un libro muy importante, es un libro. Es que iba a decir la palabra bonito, ya sé, entendedme lo que quiero decir. Creo que es bonito en cómo está escrito y en el proceso que hace el libro, la escritura de la autora, ¿no? Em, y que es generosa al compartirlo. O sea, creo que es un libro generoso y que, bueno, no sé, que hay que leer. Entonces, me ha gustado mucho. No os puedo contar más porque además es cortito. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Si alguien quiere que yo le cuente exactamente de qué va, por si tiene miedo de que haya un trigger warning y os queréis que os lo destripe, pues me escribís y os lo digo, ¿vale? Pero prefiero no decirlo aquí para no, pues bueno, porque creo que la autora no quiere que eso sea lo primero que tú veas cuando lees el libro, ¿vale? Así que nada, pues eso, 6000 de Laura Cebela. Vale, siguiente. Mar García Puig, Esta cosa de tinieblas. Que también librito así pequeñito. Y bueno, Mar García Puig, que a mí me gustó muchísimo la historia de los vertebrados. Me fascinó. Ella ahí habla mucho sobre la historia de la locura femenina, bueno, de cómo metían a las mujeres en manicomios y demás, pues por eso que se llamaba locura puerperal, la depresión posparto, por no ajustarse a las normas establecidas de una mujer y madre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este no tiene tanto que, pues, tiene un poquito que ver, pero no tanto en el tema en concreto de la maternidad y la locura, pero sí que tiene un tono muy parecido porque yo siento que tiene un tono un poquito gótico. Hay un subtono un poquito gótico, la historia de los vertebrados y este también, porque habla de las metáforas que se han usado a lo largo de la historia para hablar de las mujeres. El libro parte de un viaje que ella hace a Disneyland, Disney World, bueno, a Disney, con sus hijos. Y bueno, pues ella piensa que va a ser un viaje así como un poco anodino y tal, pero luego de repente ¿no? Le saca mucha chicha. Sobre todo cuando van a la atracción de terror, que es la casa de Bly Manor, ¿no? Y entonces ella a partir de ahí reflexiona sobre todas estas metáforas, sobre cómo el terror es una herramienta para hablar de los miedos y las vivencias de las mujeres, sobre cómo la literatura gótica y las autoras góticas, digamos que reclamaban su voz, eh, hablando desde un lugar muy concreto, ¿no? Ellas no tenían la posibilidad de tener voz en la vida real, ¿no? O no la misma voz que los hombres, digamos que se las silenciaba, ¿no? Incluso a la propia literatura gótica escrita por mujeres se la criticaba mucho y bueno, se hablaba de ella como si fuera pues esto que se dice de la autoficción ahora, ¿no? Pues sentimental, insulsa, bueno, estas cosas, ¿no? Pero aquí ella hace una lectura de, era la manera en la que ellas podían reclamar su voz y lo hacían desde el lugar que tenían, ¿no? Desde sintiéndose un espectro, es decir, alguien que no puede tenerla, pero la grita o sale desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar como sobrenatural, ¿no? No sé, súper interesante, me ha gustado un montón. Además, ella se nota que sabe mucho de literatura gótica y no sé, es muy guay, o sea, es un libro como con muchas referencias, me gustó muchísimo, la verdad, me encanta. No sé, y aparte, bueno, es que a mí todo el tema este, la literatura gótica, el terror, lo fantasmal, tal, para hablar de las experiencias de las mujeres me interesa mucho. Entonces, pues es un libro muy guay, la verdad. Así que ahí lo dejo. Vale, luego, otro libro que me ha gustado muchísimo, la verdad.
que es basada en hechos reales de Delfín de Vigan. Me lo recomendó un amigo porque, bueno, yo he tenido como unos... bueno, he leído de forma bastante irregular, he tenido unas semanas en las que era incapaz de leer, empezaba un libro, lo dejaba, bueno, pues estas cosas que a veces pasan, no podía leer nada, o sea, era todo, nada me interesaba, bueno, y de hecho dejé de leer algunas semanas que no he leído nada, ¿no? Y entonces me dijo, pues igual este libro, tal, ¿no? Y me ha gustado mucho, porque es un libro que es como un poco thriller, hay un misterio a resolver, ¿no? Aunque yo siento que Delfín de Vigan juega con que sabemos que hay un misterio y el misterio es bastante evidente, o sea, no es como que te esté engañando, tú sabes más o menos lo que está sucediendo, no sabes cuál va a ser el desenlace exactamente, los detalles, pero sabes más o menos lo que está sucediendo, o sea, no es como que sea ultra sorpresivo de repente en plan, wow, esto que ha pasado, qué loco, ¿no? Em, pero creo que precisamente eso es, o sea, el interés está ahí, ¿no? Que tú sabes lo que está pasando, pero necesitas seguir leyendo y bueno, me ha gustado mucho, la verdad. Me lo he pasado muy bien leyéndolo, sí. O sea, ha sido muy interesante. Ha sido una lectura muy interesante. ¿De qué va? Bueno, se supone que Delfín, la protagonista, Delfín de Vigan, que es un eco de la escritora, ¿no? Pues es una escritora que ha tenido mucho éxito con su anterior libro, un libro autobiográfico que habla sobre la historia de su familia y de su madre, que es Nada se opone a la noche, que es el libro de ella, ¿no? Entonces, después de escribir ese libro y del éxito que ha tenido, se queda bloqueada y está 3 años sin poder escribir. Bueno, está, sí, 3 años creo, sin poder escribir nada, ¿no? Entonces, digamos que este libro lo que hace es relatar ese momento em, y te cuenta cómo ella conoce en una fiesta a una mujer bueno, la llama L punto, em, y bueno, pues se empieza a hacer muy amiga de esa mujer y esa mujer está obsesionada con que Delfín de Vigan tiene que volver a escribir, tiene que seguir escribiendo libros autobiográficos, porque Delfín de Vigan escribe, no, o sea, hasta ese momento había escrito 2 libros autobiográficos, el primero que publicó, que era Días sin hambre, y el de su madre, Nada se opone a la noche. Y entre medias escribe otras cosas que no son autobiográficas, ¿no? Entonces, esta mujer está obsesionada con que la literatura tiene que beber de la verdad, que la escritura tiene que ser real y que ella tiene que usar su propia vida para escribir, ta, 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 ta. Entonces, en realidad es un libro que es thriller, una especie de thriller, porque tiene este componente de misterio de qué pasa con esta señora que apareció ahí, pero también es un libro que reflexiona mucho sobre la escritura autobiográfica, sobre qué es la literatura. Y o sea, a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Me ha gustado un montón. Yo no he leído Nada se opone a la noche. Hay gente que me ha dicho, claro, es que Nada se opone a la noche es tan bueno que yo luego leí este y pues me decepcionó un poco. Yo como no lo he leído, a mí esto me ha parecido fantástico. Me lo he pasado súper bien, me ha encantado. Tiene muchas reflexiones sobre la escritura, sobre la propia posición de la escritora, sobre la exposición, ¿no? La exposición a la que te enfrentas cuando, en general, pero más cuando escribes algo que tiene que ver con tu propia vida. Em, sí, bueno, porque también otra cosa que pasa es que le empiezan a mandar cartas anónimas a Delfín de Vigan o a la narradora, em, como atacándola porque, bueno, amenazándola porque ha escrito sobre su familia, ¿no? Supuestamente alguien de su familia le empieza a escribir, bueno, insultándola y tal, porque como que ha traicionado a su familia de alguna forma, ¿no? Entonces, pues me ha encantado, me lo he pasado genial, muchas reflexiones, o sea, sí, muchas reflexiones, muchas cosas, y además, que esto no pasa mucho, me pasó con El celo también, por ejemplo, es un libro que em, no solo dado ganas de escribir, sino que me ha abierto con puertas, ¿no? Como, ¡ting! Como de esto que lees algo y dices, uy, voy a escribir esto. Cosas mías, ¿no? Pero, entonces, bueno, pues eso, experiencia extra de una lectura que siempre está guay cuando pasa. Que si un libro te lleva a escribir algo, o en mi caso, pues guay. Entonces, bueno, pues Delfín de Vega. Vale, y el último que os voy a contar aquí es Los Sorrentinos de Virginia Higa, que también es un libro abracito, la verdad. Es un libro
no sé, entre tantos libros duros que yo suelo leer, me gustó mucho leerlo. Es una lectura como muy... bueno, es una lectura costumbrista, es una lectura como tierna, es una lectura de personajes. eh, es un libro en el que aparentemente no pasan grandísimas cosas, pero sí están pasando. Y tú te vas dando cuenta, o sea, llega un punto en que te das cuenta de todo lo que ha sucedido, ¿no? Pero no es un libro de grandes sucesos, ¿no? Pero están sucediendo muchas cosas. Y bueno, Los Sorrentinos pues habla de una familia italiana de Sorrento que migra a Mar de Plata a principios del siglo XX, y abren un hotel y una trattoria, la trattoria napolitana, y esa familia en esa trattoria inventa los sorrentinos, que es una pasta argentina, es una pasta que no existe en Italia y la inventa esta familia, ¿no? El mito fundacional, bueno, es gracioso porque hay varios mitos fundacionales de los sorrentinos y entonces Virginia Higas agarra a este que es el que tiene que ver con su familia, porque la familia de la que habla aquí, aunque esté novelado y ficcionado y tal, es su familia, ¿no? Y entonces el mito fundacional de su familia es que ellos inventaron los sorrentinos. Y de hecho la trattoria sigue existiendo, va mucha gente, es muy famosa, va mucha gente allí a comer y demás. Y además es muy curioso porque eh, mucha gente piensa, en Argentina, mucha gente piensa que los sorrentinos son una pasta italiana, pero no, es una pasta argentina, porque la inventaron allí, esta familia o quien la haya inventado, ¿no? Entonces, la novela gira en torno a este restaurante, a la trattoria napolitana, y en torno a los sorrentinos, en torno a las tradiciones que tiene esta familia alrededor de la comida y alrededor sobre todo de cómo se comen los sorrentinos, ¿no? Que es una especie de prueba para los forasteros, ¿no? Para los de fuera de la familia, de si sabes cómo si te los comes bien, puedes entrar a la familia, y si no, pues te vamos a mirar con sospecha y ya veremos, ¿no? Y es un libro como entrañable. El protagonista principal es el Chiche, que es el que regenta el restaurante. Em, pero bueno, aparecen todos los miembros de la familia y lo que les sucede. Es, no sé, es un libro en el que los personajes no son perfectos, eh, pero el libro no les juzga. O sea, es bonito leer un retrato así, ¿no? Simplemente te está contando estos personajes, ¿no? No hay un juicio, ¿no? Son personajes imperfectos, son personajes humanos. Bueno, no sé, es una lectura muy agradable, a mí me gustó mucho. Bueno, Virginia Higa a mí me encanta, me gusta muchísimo cómo escribe, tiene una capacidad de escribir desde la sencillez, pero con una gran carga, o sea, desde una escritura muy sencilla, pero eso está cargado de cosas. No tiene muchos efectismos su escritura, pero lo que te cuenta y cómo lo cuenta está cargado de cosas como sutiles, ¿no? Y a mí me gustaba mucho. Así que nada, Los Sorrentinos, pues también una lectura súper recomendable. Y nada, pues ya veis, este es el último del que os iba a hablar aquí. Ya veis que todos estos me han gustado mucho, la verdad. Cualquiera de estos muy recomendable. No he leído muchísimo en estos meses, pero he leído cosas que me han gustado un montón, la verdad. Así que nada, segundo vídeo de repaso de lecturas. Creo que voy a hacer un tercero y así pues cuento casi todas. Y nada, pues espero que os haya gustado y contadme si habéis leído alguno de estos libros, si os apetece leer alguno o si os vais a comprar alguno de estos en la feria o para el verano y demás. Y nada, pues eso es todo por este vídeo. Os mando un beso gigante.